Lo vi entre las verduras. Estaba eligiendo jitomates, tocándolos con esa misma delicadeza que usaba conmigo cuando acariciaba mi rostro por las mañanas. La misma mano que yo sostuve en el hospital. La misma mano que besé antes de que cerraran el ataúd. Mi bolsa de compras cayó al suelo. Las latas rodaron. Una señora me preguntó si estaba bien, pero no pude responder. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que sentí que todos en el supermercado podían escucharlo. Era él, Javier, mi esposo, el hombre que enterré hace 6 meses. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, mirándolo como si fuera un fantasma. Llevaba una camisa azul que nunca le había visto. Se veía más delgado. Tenía el cabello un poco más largo. Pero era él. Cada línea de su rostro. La forma en que inclinaba la cabeza. El lunar en su cuello. Quise gritar. Quise correr hacia él y abrazarlo. Golpearlo, preguntarle cómo era posible. Pero algo me detuvo. Algo en su lenguaje corporal. La forma en que miraba alrededor con cuidado, como si tuviera miedo de que alguien lo reconociera. Entonces vi que no estaba solo. Una mujer se acercó a él, joven, bonita, embarazada. Llevaba una blusa blanca de maternidad y él le tocó la panza con una ternura que me atravesó el pecho como un cuchillo. Ella sonrió. Le dijo algo al oído. Él se rió. Esa risa. Esa maldita risa, que yo creía perdida para siempre. Me escondí detrás de un estante de cereales, con el corazón destrozado y la mente gritando 1000 preguntas. ¿Estaba soñando? ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era realmente él o alguien idéntico? Pero no, yo conocía ese cuerpo, esa voz baja cuando habló con la cajera, la forma en que cargaba las bolsas. Era Javier, y estaba vivo. Lo seguí, no lo pensé. Simplemente dejé mi bolsa tirada y caminé detrás de ellos como una sombra. Salieron del supermercado. Subieron a un auto gris que nunca había visto. Yo corrí a mi coche, con las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Lo seguí por 20 minutos hasta un fraccionamiento que no conocía. Una zona tranquila, con casas modestas pero bonitas. Se estacionaron frente a una casa color beige con plantas en la entrada. Él bajó primero, le dio la mano a ella para ayudarla a salir del auto. Cargó las bolsas del súper. Sacó unas llaves. Abrió la puerta de su casa, de su otra casa, de su otra vida. Me quedé en el auto, a media cuadra de distancia, llorando hasta que no me quedaron lágrimas. El sol se puso, las luces de la casa se encendieron. Vi sus sombras moviéndose detrás de las cortinas. Entonces, lo entendí todo. Mi esposo no había muerto. Mi esposo me había dejado. Pero no de la forma que una mujer puede aceptar o perdonar. No con una discusión, no con papeles de divorcio, no con honestidad. Me dejó haciéndome creer que estaba muerto. Seis meses atrás, mi vida era normal, aburrida tal vez, pero normal. Javier trabajaba en una empresa de logística. Salía temprano, regresaba tarde. Llevábamos 18 años casados. Teníamos una casa pequeña en la colonia Lindavista, 2 hijos ya grandes que vivían fuera, y una rutina tan predecible que podía saber qué iba a decir antes de que abriera la boca. Los lunes tacos, los miércoles pollo, los viernes pizza si había dinero extra. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Javier era un buen hombre, o eso creía yo. Nunca levantó la voz, nunca me faltó al respeto. Me ayudaba con los trastes, me preguntaba cómo había estado mi día. Por las noches veíamos la tele juntos. Él se quedaba dormido en el sillón y yo lo despertaba con un beso en la frente. Vamos a la cama, amor. Y él sonreía,
adormilado, y me seguía. Así era nuestra vida, simple, cómoda, segura. Nunca sospeché nada. Hasta aquel viernes de abril. Javier salió al trabajo como siempre. Me dio un beso en la mejilla. Dijo que llegaría tarde porque tenía una junta. Yo le preparé su comida en un tupper. Le dije que manejara con cuidado. Él me guiñó el ojo desde la puerta. Siempre lo hago, mi reina. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. A las 7 de la tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. Una voz oficial, fría, que me preguntó si yo era la esposa de Javier Hernández Morales. Sí, ¿quién habla? Señora, le habla el Ministerio Público. Lamento informarle que su esposo sufrió un accidente automovilístico esta tarde. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El teléfono se me resbaló de las manos. No recuerdo haber gritado, pero mis vecinos me dijeron después que me escucharon desde la calle. Todo lo que siguió fue una pesadilla borrosa. Mi hijo Rodrigo llegó desde Querétaro. Mi hija Claudia vino desde Monterrey. Lloramos juntos. Nos abrazamos. Yo no podía creer que mi esposo, el hombre con el que dormí cada noche durante 18 años, ya no existiera. Fui a reconocer el cuerpo. Me llevaron a una sala fría que olía a desinfectante y a muerte. Había una camilla cubierta con una sábana blanca. Un empleado me miró con lástima. «Está lista, señora». Asentí aunque no lo estaba. Levantó la sábana, y ahí estaba él. O eso pensé. El rostro estaba desfigurado por el impacto, hinchado, moretones, pero la complexión era la misma. La estatura, el lunar en el cuello, la cicatriz en la ceja izquierda que se había hecho de niño. ¿Es su esposo?, preguntó el empleado. Yo no podía respirar, no podía pensar, solo asentí. Sí, es él. Firmé los papeles, organicé el funeral, gasté todos nuestros ahorros en un ataúd decente y una misa. Cientos de personas vinieron, compañeros de trabajo, amigos, familia. Todos me abrazaron. Todos me dijeron lo buen hombre que era Javier. Yo lloré sobre ese ataúd cerrado. Puse mi mano sobre la madera y le pedí perdón por cada vez que lo hice enojar, por cada discusión tonta, por no haberle dicho suficientes veces que lo amaba. Lo enterré en el Panteón Jardines del Recuerdo, y durante 6 meses viví en un infierno silencioso. Dejé de comer, bajé 11 kilos, no podía dormir sin pastillas. La casa se sentía vacía. Su ropa seguía en el closet, su cepillo de dientes en el baño, su taza de café en la alacena. Mis hijos me rogaban que fuera a terapia. Yo les decía que estaba bien, pero no era cierto. Cada mañana me despertaba y por un segundo olvidaba que estaba muerto. Estiraba la mano hacia su lado de la cama y encontraba sábanas frías. Visité su tumba cada domingo. Le llevaba flores, le hablaba, le contaba mi semana, le decía cuánto lo extrañaba. Y entonces, 6 meses después, lo vi en el supermercado, vivo, con otra mujer, esperando un hijo. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala oscura, con las luces apagadas, mirando las fotografías de nuestra boda. Javier con su traje gris, yo con mi vestido blanco sencillo. Los dos sonriendo frente a la iglesia de San Juan de Aragón. ¿Cómo es posible planear algo así? ¿Cómo es posible mirar a tu esposa a los ojos cada mañana, sabiendo que vas a fingir tu propia muerte?
Revisé cada detalle en mi mente una y otra vez, buscando señales que hubiera ignorado. Algo, cualquier cosa. Y entonces comencé a recordar. Las últimas semanas antes del accidente, Javier había estado extraño. No mucho, solo, diferente. Salía más temprano, llegaba más tarde. Decía que había más trabajo, más juntas, más presión en la empresa. Una noche llegó oliendo a un perfume que no era el mío. Cuando le pregunté, se rió. Es de una compañera. Nos abrazamos en su cumpleaños. Yo le creí. Otra vez encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de su pantalón. Cuando le pregunté, dijo que había sido una comida de negocios. Yo le creí, porque eso es lo que haces cuando confías en alguien. Crees, perdonas, justificas. Pero ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, cada recuerdo cobraba un nuevo significado. El perfume no era de una compañera. La comida no era de negocios. Y ese viernes, cuando salió de casa con su tupper y su sonrisa, no iba al trabajo, iba a empezar su nueva vida. Me levanté del sillón a las 5 de la mañana. No había dormido ni un segundo, pero tenía la mente clara por primera vez en meses. Me bañé, me vestí, me puse los lentes oscuros y regresé a esa casa color beige. Llegué antes del amanecer y me estacioné en la misma esquina de ayer. Esperé. El cielo comenzó a aclararse. Las luces de algunas casas se encendieron. La calle despertó lentamente. A las 7:30, la puerta de la casa se abrió. Javier salió. Llevaba ropa deportiva, una sudadera gris, tenis nuevos. Traía audífonos puestos. Comenzó a trotar por la calle, con esa misma zancada larga que yo conocía tan bien. Lo seguí en el auto, despacio, manteniendo la distancia. Trotó durante 20 minutos. Dio la vuelta a un parque pequeño. Compró un jugo en una tiendita. Se sentó en una banca a revisar su teléfono. Se veía tranquilo, relajado, feliz, como si no hubiera dejado atrás una esposa destrozada, 2 hijos llorando, una tumba vacía y una vida entera de mentiras. Cuando regresó a la casa, yo esperé 1 hora más. Entonces la mujer embarazada salió. Subió a un auto pequeño, un Chevy rojo. Manejó hasta una clínica de maternidad en la Colonia del Valle. Yo la seguí. La vi entrar. Esperé en el estacionamiento. Salió 40 minutos después con una sonrisa en el rostro y un sobre de ultrasonidos en la mano. Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto tiempo llevaba Javier planeando esto? La seguí de regreso a la casa. Me estacioné. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Pero lo hice. Busqué en Google cómo investigar a alguien en México. Encontré el nombre de un investigador privado. Le mandé un mensaje. Necesito información urgente sobre una persona. Tengo la dirección, fotos, todo. Me respondió en 10 minutos. ¿Cuándo podemos vernos? Hoy. Nos vimos en una cafetería en la Roma. El investigador se llamaba Rubén. Era un hombre de unos 50 años, con cara cansada y una libreta vieja. Le conté todo. Le mostré las fotos que había tomado con mi teléfono desde el auto. Él miraba las imágenes sin decir nada. Luego me miró a mí. Señora, ¿está segura de que este es su esposo, el mismo que está enterrado? Completamente segura. Rubén suspiró. Entonces esto no es un simple caso de infidelidad. Esto es fraude, suplantación de identidad, seguro de vida. ¿Si usted cobró algo? No cobré nada. No había seguro. ¿Está segura? Me quedé callada, porque de repente recordé algo. 3 meses antes del accidente, Javier me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era para actualizar los beneficiarios de su empresa. Algo rutinario. Yo firmé sin leer. Dios mío. Rubén vio mi expresión y supo que acababa de recordar algo importante. Señora, necesito que me consiga esos documentos. Todo lo que firmó, todo lo que tiene. Asentí. ¿Cuánto tiempo necesita para investigarlo? 3 días, tal vez menos. Le di un adelanto de 5,000 pesos. Todo lo que tenía en mi cuenta.
Cuando salí de esa cafetería, ya no era la misma mujer que había entrado. Ya no era la viuda destrozada que lloraba frente a una tumba vacía. Era alguien diferente. Alguien que iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Rubén me llamó 2 días después. Yo estaba en la cocina, preparando un café que no iba a tomar, cuando sonó mi teléfono. Mi corazón dio un salto. Señora Elena, necesito que venga a mi oficina. Ya tengo información. ¿Qué descubrió? Prefiero decírselo en persona. Llegué en menos de media hora. La oficina de Rubén era pequeña, en un segundo piso sobre una tintorería. Olía a tabaco y a papel viejo. Había archiveros metálicos y una computadora antigua sobre un escritorio lleno de folders. Rubén me ofreció asiento. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta manila. Señora, lo que voy a decirle no va a ser fácil de escuchar. Dígamelo. Ya nada puede ser peor que verlo vivo. Rubén sacó varias fotografías y documentos. Los puso sobre el escritorio, uno por uno, como si estuviera armando un rompecabezas. Su esposo, Javier Hernández Morales, no murió en un accidente. El cuerpo que usted identificó en el Ministerio Público era de un hombre llamado Roberto Flores, un indigente. Murió atropellado en la carretera a Pachuca. Me quedé sin aire. ¿Qué? Alguien alteró los documentos de identidad. Pusieron la credencial de su esposo en el cuerpo de ese hombre. Por eso el rostro estaba tan desfigurado. No solo por el accidente. También lo golpearon después para que fuera más difícil de reconocer. Sentí que iba a vomitar. ¿Quién? ¿Por qué? Rubén continuó, la mujer embarazada se llama Daniela Ruiz. Tiene 26 años. Trabaja como recepcionista en la misma empresa donde trabajaba su esposo. Se conocieron hace 3 años. Llevan viviendo juntos oficialmente desde hace 8 meses. 8 meses. 2 meses antes del supuesto accidente, Javier ya vivía con ella. ¿Y los papeles que firmé? Pregunté, con la voz rota. Rubén sacó otro documento. Usted firmó una transferencia de beneficiario de un seguro de vida por 1.200.000 pesos, pero no lo firmó a nombre suyo. Lo firmó a nombre de una tal María Hernández. ¿Quién es María Hernández? La madre de Javier. Falleció hace 5 años. Me quedé mirándolo, sin entender. Rubén suspiró. Señora, alguien falsificó una identificación con ese nombre. Cobró el seguro 2 semanas después del funeral. El dinero desapareció, pero yo sé dónde terminó. Señaló una foto de la casa color beige. Esa casa se compró al contado hace 6 meses. A nombre de Daniela Ruiz. El mundo se detuvo. Todo encajaba. Javier había planeado todo. Había encontrado un cuerpo. Había falsificado documentos. Había manipulado al Ministerio Público. Me había hecho firmar papeles sin leer. Te había cobrado un seguro millonario usando la identidad de su madre muerta. Y con ese dinero había comprado una casa para su amante. Mientras yo lloraba frente a una tumba vacía. Mientras mis hijos vaciaban sus cuentas para pagar un funeral. Mientras yo dejaba de comer, de dormir, de vivir. Hay algo más. Dijo Rubén. ¿Qué más puede haber? Susurré.
Sacó otra fotografía. Era un acta de nacimiento. Javier ya tenía otro hijo, un niño de 2 años, también con Daniela. El golpe fue tan fuerte que tuve que sostenerme del escritorio. Un niño de 2 años. Eso significaba que Javier llevaba al menos 3 años viviendo una doble vida. 3 años yendo y viniendo entre 2 casas, entre 2 mujeres, entre 2 familias. ¿Cuántas veces me besó después de haber estado con ella? ¿Cuántas veces me dijo te amo con la boca llena de mentiras? ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Rubén se inclinó hacia adelante. Señora, esto es fraude de seguro, falsificación de documentos, uso de identidad falsa. Si presenta una denuncia, su esposo puede ir a la cárcel por muchos años. ¿Y el dinero? Si demuestra que fue víctima de fraude, podría recuperarlo, pero el proceso es largo, tardado y doloroso. Me quedé en silencio durante un largo rato. Rubén me miraba con algo parecido a la lástima. ¿Qué va a hacer, señora? Me levanté. Tomé la carpeta con toda la información. Las fotos, los documentos, las pruebas. Voy a destruirlo, dije, y lo decía en serio. Salí de esa oficina con un solo objetivo. No era el dinero, no era la justicia legal. Era algo mucho más profundo. Quería que Javier supiera que yo sabía. Quería verlo derrumbarse. Quería que sintiera una fracción del dolor que él me había causado. Esa noche me senté en mi sala y escribí un plan, paso por paso. No iba a actuar con ira, no iba a gritar ni a hacer un escándalo. Iba a ser inteligente, fría, calculadora, tal como él lo había sido conmigo. Al día siguiente me vestí con mi mejor ropa, me maquillé, me peiné, me vi al espejo y apenas me reconocí. Había perdido tanto peso que mi ropa me quedaba grande. Tenía ojeras profundas, pero mis ojos brillaban con algo nuevo. Determinación. Manejé hasta la casa color beige. Me estacioné enfrente. Ya no me importaba esconderme. Toqué la puerta. Esperé. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y allí estaba él, Javier, mi esposo muerto. Su rostro se puso blanco como la cal. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizado, agarrando el marco de la puerta como si fuera a desmayarse. Yo sonreí. Fue la sonrisa más fría que he dado en mi vida. Hola, amor, dije. No vas a invitar a tu esposa a pasar, ¿no? El video que cambió todo. El juez le pidió a Valeria que le pasara el teléfono. Veamos qué es lo que tienes aquí, jovencita. Valeria conectó su teléfono a la pantalla que había en la sala. Una pantalla grande, que normalmente usaban para presentar documentos o evidencias. El licenciado Morales seguía de pie. Su señoría, esto es irregular, no se puede. Licenciado, siéntese, ordenó el juez con firmeza. Quiero ver qué es lo que esta niña tiene que decir. Javier ya no sonreía. Lo vi ponerse pálido. Vi cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa. Valeria tocó la pantalla de su teléfono y comenzó el primer video. Video 1. La verdad sobre mamá. La imagen mostró el interior de un departamento. Moderno, minimalista, con muebles caros. El departamento de Javier. La cámara estaba en ángulo bajo, como si Valeria hubiera dejado el teléfono apoyado en algún lugar, grabando discretamente. Se escuchaba la voz de Javier, hablando por teléfono. No, no te preocupes, amor. El divorcio va a salir como yo quiero. Mi abogado es el mejor.
Sofía no tiene nada. Ni trabajo, ni dinero, ni pruebas. Hubo una pausa. La otra persona decía algo que no se escuchaba bien. Valeria, ella va a quedarse conmigo. Ya lo decidí. No voy a dejar que Sofía la llene de veneno en mi contra. Otra pausa. Claro que le voy a pagar pensión. Lo mínimo. Apenas lo suficiente para que no se muera de hambre. Pero la casa, el negocio, todo se queda conmigo. Ella no hizo nada para merecerlo. En la sala del juzgado, el silencio era absoluto. El juez miraba la pantalla con el ceño fruncido. Yo sentía que me ardían los ojos, pero no lloré. No iba a darle esa satisfacción a Javier. El video continuó. Se escuchó la voz de Valeria, suave, temblorosa. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» Javier volteó, se veía sorprendido, como si no supiera que ella estaba ahí. «¿Qué haces despierta? Es tarde». «Es que quería preguntarte algo». «Rápido, estoy ocupado». «Su señoría, en una de las visitas con mi papá». Él no sabía que yo estaba grabando. El licenciado Morales intentó hablar. «Su señoría, esto fue obtenido de manera...». «Silencio», ordenó el juez. «Continúa, jovencita. Hay más». Valeria sintió. «Sí, su señoría, mucho más». El segundo video mostró la misma sala, pero esta vez Carla estaba ahí. Ella y Javier estaban sentados en el sofá, muy juntos. Él tenía el brazo alrededor de ella. Valeria estaba sentada en un sillón aparte. Se veía pequeña, triste. Carla habló con esa voz dulce y falsa que usan las personas cuando quieren caerle bien a los niños. «Valeria, cariño, sé que esto es difícil para ti, pero quiero que sepas que yo no soy la mala de la película. Tu mamá y tu papá ya no se llevaban bien. Eso pasa. Los adultos a veces se dejan de amar». Valeria no respondió. Javier se rió. Una risa incómoda. «Cariño, dale tiempo. Es una adolescente. Ya sabes cómo son». «Lo sé, amor. Pero es importante que entienda que ahora yo voy a ser parte de su vida. Y que tiene que respetarme». En ese momento, Valeria habló. Su voz sonaba quebrada. «¿Respetarte? ¿Cómo puedo respetar a alguien que destruyó a mi familia?» Carla dejó de sonreír. Javier se puso rígido. «Valeria, no le hables así». «¿Por qué no, papá? Es la verdad. Ella es la razón por la que tú y mamá ya no están juntos». «Tu mamá es la razón», dijo Javier, y su voz se volvió dura. «Ella me hacía infeliz. Ella me asfixiaba. Carla me salvó». «No, papá. Tú elegiste. Elegiste lastimarla. Elegiste lastimarnos a las dos». Javier se puso de pie, furioso. «Ya basta. No voy a dejar que me hables así. ¿Me oyes? Soy tu padre, y me vas a respetar». Valeria se levantó también, con lágrimas corriendo por su rostro. «Entonces deja de mentir. Deja de hacerte la víctima. Y acepta lo que eres, un papá que puso a su amante antes que a su hija». Javier levantó la mano. Por un segundo pensé que iba a golpearla, pero solo señaló hacia las escaleras. «Vete a tu cuarto, ya». Valeria tomó su teléfono y salió corriendo. El video terminó. El impacto en la sala. En la sala del juzgado, todos estaban en shock. El juez miraba a Javier con una expresión que nunca había visto en un juez. Disgusto, decepción. Carla ya no estaba sonriendo. Tenía la cabeza agachada. Parecía querer desaparecer. Javier estaba pálido, con las manos temblorosas. Con la mandíbula apretada, Liliana me miró con los ojos brillantes, como diciendo, «Lo logramos». Pero Valeria no había terminado. «Hay uno más, su señoría, el más importante». El juez asintió. «Adelante. Video 3. La verdad sobre la custodia». El tercer video era más reciente. La fecha en la esquina decía, 5 de octubre, apenas 10 días atrás. Mostraba a Javier hablando con el licenciado Morales en su oficina. «¿Estás seguro de que voy a conseguir la custodia?» El abogado asintió. «Seguro. La madre no tiene trabajo estable, no tiene ingresos suficientes. Usted, en cambio, puede proveer una vida mejor para la niña. Educación privada, actividades extracurriculares, estabilidad. Y si Valeria no quiere vivir conmigo». El abogado se encogió de hombros.
Ella es menor de edad. No tiene voz ni voto en esto. El juez decide. Y con las cartas que tenemos, el juez va a decidir a su favor. Javier sonrió. Perfecto. Quiero que Sofía sufra. Quiero que sepa lo que se siente perderlo todo. ¿Esto es por venganza? Claro que sí. Ella me pidió el divorcio. ¿Quién se cree que es? Después de todo lo que hice por ella. Le voy a enseñar que conmigo no se juega. ¿Y la niña? ¿Realmente quiere criarla? Javier se quedó callado por un momento. Luego habló, con una frialdad que me heló la sangre. Honestamente, no. Valeria me recuerda demasiado a Sofía. Esa misma actitud, esa misma mirada de juicio. Pero necesito la custodia para destruir a Sofía completamente. Después, puedo mandar a la niña a un internado o algo así. Total, Carla no quiere hijos en la casa. El licenciado Morales se rió. Es usted implacable, señor Ramírez. Tengo que serlo. El video terminó. El colapso de Javier. El juez apagó la pantalla. La sala estaba en un silencio sepulcral. Todos miraban a Javier. Él tenía la cara roja, las manos hechas puños, los ojos llenos de furia. Eso es ilegal. Gritó. No se puede usar eso como evidencia. Es una trampa. El juez golpeó el mazo. Silencio. Javier se calló, pero seguía temblando de rabia. El juez miró a Valeria. Jovencita, ¿tu padre sabe que lo grabaste? No, su señoría. ¿Por qué lo hiciste? Valeria respiró hondo y habló con una valentía que me partió el corazón. Porque sabía que él iba a mentir. Porque sabía que iba a tratar de quitarme de mi mamá. Y porque alguien tenía que decir la verdad. El juez asintió lentamente. Eres una joven muy valiente. Luego miró a Javier. Señor Ramírez, ¿tiene algo que decir en su defensa? Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podía decir? Lo habían atrapado. El licenciado Morales intentó salvar la situación. Su señoría, mi cliente estaba bajo estrés. Esas palabras no reflejan sus verdaderos sentimientos. Licenciado, por favor, interrumpió el juez. No me insulte con excusas baratas. Se puso de pie. Voy a retirarme a deliberar. Regresaré en 30 minutos con mi decisión. Y salió de la sala. La espera más larga. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Salimos de la sala de audiencias y nos sentamos en las bancas del pasillo. Valeria se acurrucó a mi lado. Yo la abracé fuerte, tan fuerte que temía lastimarla. Pero ella no se quejó. Solo se aferró a mí. Lo hiciste increíble, mi amor, le susurré al oído. Fuiste tan valiente. Tenía miedo, mamá, mucho miedo. Lo sé, pero lo hiciste de todas formas. Eso es lo que significa ser valiente. Liliana se sentó frente a nosotras. Tenía una sonrisa enorme en el rostro. Señora Sofía, esto cambió todo. Todo. Esos videos son devastadores. El juez vio la verdad. La vio con sus propios ojos. ¿Crees que ganemos? No solo creo, estoy segura. Quería creerle, pero había aprendido a no hacerme ilusiones. La vida me había enseñado que las cosas buenas no siempre llegan, que la justicia no siempre gana. Pero esta vez teníamos algo diferente. Teníamos la verdad. Y la verdad estaba en video, con audio, con fecha, imposible de negar. Al otro lado del pasillo, Javier caminaba de un lado a otro, como animal enjaulado. El licenciado Morales intentaba hablar con él, pero Javier lo ignoraba. Solo caminaba, y caminaba, con las manos en los bolsillos, con la mandíbula apretada. Carla ya no estaba. Se había ido. Supongo que la humillación fue demasiado para ella. O tal vez se dio cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. En un momento, Javier volteó y me miró. Nuestros ojos se encontraron, y en su mirada vi algo que nunca había visto antes: derrota. Él sabía que había perdido. El veredicto. A las 11:15, el secretario del juzgado salió. El juez está listo. Pasen, por favor. Regresamos a la sala. Volvimos a sentarnos en nuestros lugares. El juez entró y se sentó en su silla. Tenía una expresión seria, casi severa. He revisado toda la evidencia presentada hoy. Los documentos, los testimonios. Y especialmente
Los videos proporcionados por la menor Valeria Ramírez Méndez. Hizo una pausa. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Debo decir que en mis 30 años como juez de familia, pocas veces he visto un caso tan claro de manipulación, engaño y falta de empatía por parte de uno de los cónyuges. Miró directamente a Javier. Señor Ramírez, usted no solo fue infiel a su esposa, no solo abandonó a su familia, sino que además intentó utilizar el sistema legal para destruir a la madre de su hija por venganza. Y lo más grave, estuvo dispuesto a usar a su propia hija como arma en esa venganza. Javier bajó la mirada. Los videos que vimos hoy muestran con claridad que usted no está interesado en el bienestar de su hija. Usted solo está interesado en lastimar a su exesposa. Y eso, señor Ramírez, es inaceptable. El juez abrió una carpeta y comenzó a leer. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. Primero, la custodia completa de la menor Valeria Ramírez Méndez se otorga a la madre, la señora Sofía Méndez. El padre tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al mes, siempre y cuando la menor esté de acuerdo. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Segundo, la casa familiar, ubicada en la calle Morelos número 145, se otorga a la señora Sofía Méndez como parte de la compensación por los años que dedicó al cuidado del hogar y de la familia. No lo podía creer. La casa, nuestra casa, se quedaba conmigo. Tercero, el señor Javier Ramírez deberá pagar una pensión alimenticia de 15,000 pesos mensuales para el sostén de su hija, además de cubrir todos los gastos educativos y médicos. Cuarto, el señor Javier Ramírez deberá pagar una pensión compensatoria a la señora Sofía Méndez por la cantidad de 10,000 pesos mensuales durante los próximos 5 años, como reconocimiento a su contribución no monetaria al matrimonio. Liliana me apretó el brazo. Estaba sonriendo tanto que le temblaban los labios. El juez cerró la carpeta. Además, quiero añadir algo de manera personal. Señor Ramírez, usted tuvo el privilegio de tener una familia que lo amaba. Una esposa que le fue fiel. Una hija que lo admiraba. Y lo desperdició. Lo desperdició por egoísmo, por orgullo, por cobardía. Espero que con el tiempo aprenda lo que realmente significa ser padre, ser esposo, ser hombre. Porque hasta ahora, señor Ramírez, usted ha fallado en todo eso. Golpeó el mazo. El divorcio queda decretado. Esta audiencia ha terminado. El derrumbe de Javier. Javier no se movió. Se quedó sentado en su silla, con la cabeza entre las manos. Su abogado le hablaba, pero él no respondía. Yo tomé a Valeria de la mano y salimos de la sala. En el pasillo no pude contenerme más. Lloré. Lloré de alivio, de alegría, de liberación. Abracé a mi hija y lloré en su hombro. Ganamos, mamá, susurró ella. Ganamos. No, mi amor. Tú ganaste. Tú nos salvaste. Liliana nos abrazó a las dos. Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan orgullosa. Cuando nos separamos, vi a Javier salir de la sala. Caminaba despacio, con los hombros caídos. Con la mirada perdida, ya no quedaba nada del hombre arrogante que había entrado esa mañana. Pasó junto a nosotras sin mirarnos, sin decir nada, y desapareció por el pasillo. Esa fue la última vez que lo vi. Los días después, las semanas que siguieron fueron extrañas. Por un lado, había un inmenso alivio. La casa era nuestra. Valeria se quedaba conmigo. Teníamos estabilidad económica, al menos por un tiempo. Pero por otro lado, había tristeza. Porque a pesar de todo, ese hombre había sido mi esposo, el padre de mi hija, el hombre con el que planeé envejecer. Y ahora era un extraño que había intentado destruirme. Valeria procesó todo de una manera diferente. Los primeros días después de la audiencia estuvo muy callada. Dormía mucho, comía poco. Una noche entré a su cuarto y la encontré llorando. ¿Qué pasa, mi amor? Extraño a mi papá, dijo entre sollozos. Extraño al papá que era antes de Carla. Antes de todo esto. Me senté a su lado y la abracé. Yo también lo extraño, Valeria. Yo también.
¿Soy mala persona por extrañarlo, después de todo lo que hizo? No, mi amor, no eres mala persona. Es normal extrañar lo que teníamos, extrañar lo que pudo haber sido. Eso no significa que lo que hicimos estuvo mal. Hicimos lo correcto. Pero eso no hace que duela menos. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas, por lo que perdimos, por lo que nunca volvería. Pero también de alguna forma extraña, llorando por lo que encontramos, nuestra fuerza, nuestra dignidad, nuestra verdad. La primera visita. Un mes después de la audiencia, Javier solicitó su primera visita supervisada con Valeria. Ella no quería ir, pero yo le dije que era importante, que a pesar de todo él seguía siendo su papá, y que tal vez con el tiempo las cosas podrían mejorar. No sabía si creía mis propias palabras, pero necesitaba darle esperanza. La visita fue en un centro de convivencia familiar, un lugar neutro, donde un trabajador social supervisaba las reuniones entre padres e hijos en situaciones complicadas. Yo la llevé, esperé afuera en el estacionamiento. 2 horas después, salió. ¿Cómo te fue? Bien. Él se disculpó. ¿En serio? Sí. Dijo que estuvo mal, que estaba confundido, que tomó malas decisiones, y que lo sentía. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que lo perdonaba. Pero que eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes, que él tiene que ganarse mi confianza otra vez, y que va a tomar mucho tiempo. La miré con orgullo. Mi niña de 13 años hablando como toda una adulta, con madurez, con claridad. ¿Vas a querer verlo otra vez? Valeria se quedó pensando. Sí, pero poco a poco, y solo si él sigue esforzándose. Me parece justo. Y así fue. Mes tras mes, Javier venía a las visitas. A veces platicaban, a veces solo se sentaban en silencio. Pero poco a poco, algo comenzó a reconstruirse. No sería lo mismo. Nunca sería lo mismo. Pero al menos había un camino. Un pequeño camino hacia la sanación. La reconstrucción. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. 2 años desde que Valeria mostró esos videos que cambiaron nuestras vidas para siempre. Hoy tengo 44 años. Valeria tiene 15. Y nuestra vida es completamente diferente a lo que era antes. La casa sigue siendo nuestra. La pinté de nuevo. Cambié los muebles. Quité todas las fotos de la boda. Transformé el estudio de Javier en un taller de costura, porque resulta que descubrí que me gusta coser. ¿Qué me relaja? ¿Qué me hace feliz? Dejé de limpiar casas hace 1 año. Conseguí un trabajo en una boutique del centro. No gano mucho, pero es suficiente. Y con la pensión que Javier paga religiosamente cada mes, vivimos cómodas. No nos sobra, pero no nos falta. Valeria está en la secundaria. Sacó puras buenas calificaciones este año. Entró al equipo de debate de la escuela. Quiere estudiar Derecho cuando sea grande. Dice que quiere defender a mujeres como yo, a familias rotas. Hay niños que necesitan que alguien pelee por ellos. Me llena de orgullo. Pero también me da un poco de tristeza, porque sé que todo esto lo obligó a crecer demasiado rápido, a ver cosas que ningún niño debería ver, a tomar decisiones que ningún niño debería tomar. Pero al mismo tiempo la veo fuerte, segura de sí misma, con una claridad moral que muchos adultos no tienen. Y sé que, a pesar del dolor, esto también la hizo más compasiva, más consciente, más humana. Javier ya no está con Carla. Se separaron 6 meses después de la audiencia. Según me contó Valeria, ella lo dejó cuando se dio cuenta de que ya no tenía dinero para mantener el estilo de vida lujoso que llevaban. Cuando vio que tendría que pagar pensiones y ya no podría darle viajes ni restaurantes caros. Qué irónico, ¿verdad? La mujer por la que destruyó su familia lo abandonó cuando ya no le servía. Hoy Javier vive solo en un departamento pequeño. Su negocio tuvo problemas. Perdió varios contratos. Su reputación quedó manchada después de que la historia de nuestro divorcio se filtró en su círculo social. Ve a Valeria 2 veces al mes. Ya no son visitas supervisadas. Ella pidió que se las quitaran. Dice que su papá ha cambiado, que está haciendo terapia, que está intentando ser mejor persona. Yo no sé si creerle completamente, pero tampoco voy a quitarle esa esperanza a mi hija. La última vez que lo vi
Fue hace 3 meses, en la graduación de secundaria de Valeria. Estábamos los dos ahí, sentados en lados opuestos del auditorio. Cuando llamaron el nombre de Valeria y ella subió al escenario, nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y por primera vez en años, no sentí rabia, no sentí dolor, solo sentí indiferencia. Y eso, de alguna forma extraña, fue liberador. Las lecciones que aprendí. Si me preguntas qué aprendí de todo esto, podría escribir un libro entero. Aprendí que el amor no es suficiente para sostener un matrimonio, que se necesita respeto, comunicación, honestidad, y cuando esas cosas desaparecen, el amor se pudre desde adentro. Aprendí que quedarse callada nunca es la solución, que aguantar no es lo mismo que ser fuerte, que a veces alejarse es el acto más valiente que puedes hacer. Aprendí que los hijos son mucho más fuertes de lo que creemos, que ven todo, que entienden todo, y que merecen la verdad aunque duela. Aprendí que la dignidad no se negocia. Que no importa cuánto ames a alguien, si esa persona te hace sentir menos, tienes que irte. Porque nadie merece ser tratado como basura, nadie. Y aprendí que las mujeres, cuando nos unimos, cuando nos apoyamos, somos imparables. Mi mamá estuvo conmigo cada día de este proceso. Mi hermana me prestó dinero cuando no tenía para comer. Mis amigas, las que Javier decía que eran mala influencia, fueron las que me levantaron del piso cuando creía que no podía más. Y Liliana, mi abogada, que pudo haberse rendido, que pudo haber aceptado que perdíamos, siguió luchando. Siguió buscando formas de ayudarme. El perdón. Mucha gente me pregunta, ¿ya perdonaste a Javier? Y la verdad es que no sé cómo responder esa pregunta. Porque perdonar no significa olvidar. No significa que lo que pasó estuvo bien. No significa que volvería con él. Perdonar, para mí, significa soltar. Dejar de cargar con ese odio que me estaba pudriendo por dentro. Dejar de despertar cada mañana pensando en lo que me hizo, en cómo me traicionó. ¿Lo he perdonado completamente? No lo sé, pero ya no lo odio. Y eso es suficiente por ahora. Lo que sí sé es que me he perdonado a mí misma, por haber aguantado tanto, por no haber visto las señales antes, por haber creído que el amor era suficiente. Me he perdonado por no ser perfecta, por haber sido ingenua, por haber confiado demasiado. Y ese perdón, el perdón propio, ha sido el más sanador de todos. Valeria y yo somos más que madre e hija ahora. Somos un equipo, somos mejores amigas, somos guerreras que pelearon una batalla juntas y salieron victoriosas. Los viernes por la noche vemos películas, hacemos palomitas, nos reímos. A veces lloramos viendo dramas románticos cursis. Los sábados vamos al mercado, compramos flores, cocinamos juntas. Los domingos visitamos a mi mamá, comemos en familia. Y en esos momentos, rodeada de las mujeres que amo, me siento completa. No necesito un hombre para ser feliz. No necesito un esposo para tener valor. Soy suficiente, yo sola, con mi hija, con mi trabajo, con mi vida reconstruida desde cero. Y eso es algo que jamás imaginé sentir cuando estaba hundida en ese matrimonio roto. El mensaje que quiero dejar: si estás leyendo esto y te sientes identificada, si estás en una relación donde no te valoran, donde te engañan, donde te hacen sentir pequeña, por favor, escúchame, tú vales más. Mereces a alguien que te vea, que te escuche, que te respete, que te ame de verdad, no de palabras vacías, sino de acciones constantes. Y si esa persona no existe en tu vida ahora, está bien, porque puedes ser feliz sola, puedes reconstruirte, puedes florecer. No va a ser fácil, créeme, no lo será. Habrá días donde querrás rendirte, donde querrás volver, donde extrañarás hasta las partes malas, porque al menos eran familiares. Pero resiste, porque del otro lado de ese dolor hay una versión de ti más fuerte, más sabia, más libre. Y tus hijos, si los tienes, están viendo, están aprendiendo. Y la mejor lección que puedes darles no es cómo aguantar el maltrato, sino cómo pararse y decir, ya basta, merezco más. La pregunta final: a veces, en las noches,
Me pregunto qué hubiera pasado si Valeria no hubiera grabado esos videos. ¿Habría perdido la custodia? ¿Habría perdido la casa? ¿Habría terminado sola, sin nada, mientras Javier vivía feliz con su amante? Probablemente sí. Pero mi hija tuvo el valor que yo no tuve. Vio lo que había que hacer y lo hizo. Sin pedirme permiso, sin dudar. Me salvó. Y ahora es mi turno de salvarla a ella. De darle una vida donde sepa que es amada. Donde sepa que su voz importa. Donde sepa que las mujeres no tenemos que quedarnos calladas. Epílogo. Hoy es un martes. Como aquel martes donde todo comenzó a desmoronarse hace años. Pero este martes es diferente. Preparé tacos de pollo, los favoritos de Valeria. La mesa está puesta, las servilletas dobladas, el agua fresca de Jamaica en los vasos. Pero esta vez no estoy esperando a un esposo que llegará tarde y desinteresado. Esta vez estoy esperando a mi hija, que llegará de la escuela con una sonrisa, con historias que contar, con planes para el fin de semana. Y cuando entre por esa puerta, la abrazaré. Le preguntaré cómo estuvo su día. Y cenaremos juntas, riendo, platicando, disfrutando la paz que tanto nos costó conseguir. Porque esta es nuestra vida ahora, imperfecta, a veces difícil, pero nuestra. Y no la cambiaría por nada. Para ti que me lees, ahora te pregunto a ti, que has leído mi historia hasta el final. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre quedarte en tu zona de confort o pelear por tu dignidad? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías quedado callada o habrías encontrado el valor para irte? Y si tienes hijos, ¿crees que ellos verían lo que Valeria vio? ¿Tendrían el mismo valor? No te pido que respondas aquí, solo te pido que lo pienses, que reflexiones, que si estás viviendo algo similar, no tengas miedo de pedir ayuda. Porque mereces ser feliz, mereces ser amada, mereces la paz, y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por leer mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor, sanación y renacimiento. Que mi historia te inspire a nunca renunciar a ti misma. Con todo mi corazón, Sofía. ¿Qué voy a hacer, Dani? Le pregunté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Teníamos planes. Íbamos a casarnos en 3 meses. Mi familia lo adora. Todos están esperando la boda. Lo primero que vas a hacer es respirar, me dijo Daniela con firmeza. Y lo segundo es darte cuenta de que acabas de salvarte de cometer el peor error de tu vida. Imagínate si te hubieras casado con él sin saber esto. Imagínate si lo hubieras descubierto después de la boda. O peor, con hijos de por medio. Tenía razón, lo sabía, pero eso no hacía que doliera menos. Pero lo amaba, Dani, realmente lo amaba, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba otra vez. Lo sé, amor, lo sé, me respondió, abrazándome. Y eso es lo que hace que esto sea tan doloroso. Pero el amor no es suficiente cuando no es correspondido de la misma manera. Cuando hay traición, mentiras, engaños. Me quedé en su casa esa noche. Daniela me prestó ropa limpia y me preparó un té de manzanilla. Apagó mi teléfono porque seguía sonando sin parar con llamadas y mensajes de Rodrigo. Necesitaba silencio, necesitaba no escuchar su voz suplicando, excusándose, mintiendo. Mañana vamos a pensar qué hacer, me dijo Daniela mientras me arropaba en su sofá. Pero por ahora, solo descansa. Has pasado por demasiado hoy. Pero no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche mirando el techo de su sala, reviviendo cada momento de lo que había pasado. Cada palabra que había escuchado se reproducía en mi mente como una grabación en loop. La voz de Rodrigo diciendo «te extrañé» a otra mujer. La forma en que había mentido tan fácilmente sobre su paradero. La manera en que había planeado seguir engañándome. Y Carolina. No podía dejar de preguntarme quién era ella. ¿Era alguien de su trabajo? ¿Una amiga de toda la vida que de repente se había convertido en algo más? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Meses? ¿Años? Cuando el sol empezó a salir y la luz del amanecer se filtró por las ventanas de Daniela, yo ya había tomado una decisión. No iba a dejar que Rodrigo controlara esta situación.
No iba a permitir que él fuera quien decidiera cuándo y cómo terminar nuestra relación. Yo iba a tomar el control. Daniela se despertó alrededor de las 7 de la mañana y me encontró sentada en su sofá, con una expresión que ella después me dijo que le había dado escalofríos. «Tienes esa mirada», me dijo, sentándose a mi lado. «Esa mirada que tenías cuando decidiste enfrentar a tu jefa aquella vez. ¿Qué estás planeando?» «Necesito saber quién es ella», le dije con voz firme. «Necesito saber toda la verdad antes de enfrentarlo». «¿Y cómo planeas averiguarlo?», preguntó Daniela. «Su teléfono», respondí. «Todo lo que necesito saber está en su teléfono. Los mensajes, las fotos, las llamadas. Todo. Sofía». «No creo que sea buena idea», dijo Daniela con preocupación. «Ya sabes lo que necesitas saber. Te engañó. No es suficiente con eso». «No», dije con determinación, «no es suficiente. Si voy a terminar esta relación, voy a hacerlo sabiendo toda la verdad. Necesito cerrar este capítulo completamente, sin preguntas, sin responder». Daniela suspiró, pero asintió. Ella me conocía lo suficientemente bien para saber que cuando me ponía así, no había forma de hacerme cambiar de opinión. «¿Cómo vas a acceder a su teléfono?», preguntó. «Sé su contraseña», respondí. «No». «Es la fecha de nuestro primer beso». Qué irónico, ¿no? Encendí mi teléfono y vi que tenía 23 llamadas perdidas y 47 mensajes de Rodrigo. Los últimos mensajes sonaban desesperados. «Sofía, por favor, estoy muy preocupado. Si no contestas, voy a ir a tu casa. Tu mamá me llamó preguntando por ti. Le dije que estabas bien, pero necesito saber que realmente lo estás. Por favor, solo dime que estás bien». Así que había llamado a mi mamá. Probablemente cuando ella no pudo contactarme después de las 11 de la noche, hora en la que normalmente ya estábamos hablando por teléfono. Mi pobre mamá debía estar preocupadísima. Le escribí un mensaje rápido a mi mamá. «Estoy bien, mami. Me quedé a dormir en casa de Dani. Te llamo más tarde». Luego miré los mensajes de Rodrigo. Decidí responderle, pero no lo que él esperaba. «Necesitamos hablar. Nos vemos en tu departamento a las 2 de la tarde. No llegues tarde». Su respuesta llegó en menos de 5 segundos. «Gracias a Dios. Sí, cuando quieras. ¿Estás bien?». No respondí. Dejé el mensaje en visto y apagué el teléfono otra vez. «¿Estás segura de esto?», me preguntó Daniela. «Más segura que nunca», respondí. Pasé las siguientes horas en casa de Daniela, duchándome, poniéndome presentable. Ella me prestó ropa, unos pantalones negros y una blusa blanca. Ropa seria, profesional. No iba a verlo como la novia destrozada. Iba a verlo como la mujer fuerte que estaba a punto de cerrar un capítulo de su vida con dignidad. A la 1:30 de la tarde me despedí de Daniela. «Llámame en cuanto salgas de ahí, ¿ok?», me dijo, abrazándome fuerte. «Y si necesitas que vaya contigo, solo dímelo». «Gracias, Dani, pero necesito hacer esto sola», le respondí. Conduje hacia el departamento de Rodrigo, con el corazón latiendo fuerte. Pero esta vez no era por nerviosismo o miedo. Era por determinación, por rabia contenida, por todas las emociones que había estado acumulando durante meses y que finalmente iban a salir a la superficie. Llegué a su edificio exactamente a las 2. Don Ramón me saludó con su usual cortesía, aunque noté que me miraba con curiosidad. Probablemente se había dado cuenta de que algo raro había pasado el día anterior. Subí las escaleras lentamente, respirando profundo en cada escalón. Cuando llegué a su puerta, me quedé parada ahí por un momento, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Toqué el timbre. La puerta se abrió casi inmediatamente. Rodrigo estaba ahí, con el cabello despeinado, ojeras pronunciadas, la ropa arrugada. Se veía terrible, bien, que se viera tan mal como yo me sentía. «Sofía», dijo, y su voz estaba cargada de alivio y preocupación. Gracias a Dios, estaba tan preocupado. «¿Dónde estuviste? ¿Por qué no contestabas?». Lo miré directamente a los ojos, sin decir nada. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de alivio a confusión, y luego a algo que se parecía mucho al miedo. «¿Puedo pasar?», pregunté con voz neutra.
Sí, sí, claro, dijo, haciéndose a un lado. Entré al departamento, y lo primero que noté fue que la cocina estaba limpia. La comida que yo había preparado había desaparecido. Las velas ya no estaban sobre la mesa. Todo había sido limpiado meticulosamente, como si quisiera borrar cualquier evidencia de lo que había pasado. Pero el anillo seguía ahí. El anillo de compromiso que yo había dejado sobre la mesa de la cocina todavía estaba en el mismo lugar donde lo había puesto. Rodrigo siguió mi mirada, y vi cómo su rostro se ponía pálido. Sofía, yo puedo explicarlo, empezó a decir con voz temblorosa. ¿Explicar qué exactamente, Rodrigo? Pregunté, volteándome para mirarlo. ¿Explicar por qué preparaste una cena romántica? Ah, espera, yo preparé esa cena, para ti, para sorprenderte. Vi cómo tragaba saliva. Sus manos temblaban ligeramente. Estuviste aquí, dijo más como una afirmación que como una pregunta. ¿Estuviste aquí ayer? Sí, estuve aquí, confirmé, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Vine a sorprender a mi prometido, el hombre que amo, el hombre con quien iba a casarme en 3 meses. Sofía, por favor, déjame explicarte, suplicó, intentando acercarse a mí. Di un paso atrás. No te acerques, le dije con frialdad. Y no necesito que me expliques nada. Lo escuché todo, Rodrigo. Cada maldita palabra. Su rostro perdió todo el color. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Preguntó con voz apenas audible. ¿De verdad quieres que te lo repita? Respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir dentro de mí. Está bien. Escuché cuando llegaste con ella. Escuché cómo le dijiste que tenían el departamento para ustedes solos. Escuché cuando ella te preguntó si yo iba a venir y tú le aseguraste que no, que yo no sospechaba nada. Rodrigo se tambaleó ligeramente, como si mis palabras fueran golpes físicos. Escuché cuando le dijiste que la extrañabas. Escuché su nombre, Carolina. Escuché cuando ella te dijo que estaba cansada de ser tu secreto. Y lo mejor de todo, Rodrigo, escuché cuando le prometiste que terminarías conmigo pronto, que solo necesitabas el momento correcto. Continué, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Sofía, yo, lo siento tanto, dijo, y ahora sí había lágrimas corriendo por su rostro. No quería que pasara esto. No quería lastimarte. Que no querías lastimarme. Repetí, y mi voz subió de volumen. Entonces, ¿qué pensabas que iba a pasar, Rodrigo? ¿Pensabas que iba a estar feliz cuando descubriera que el hombre que amo me ha estado engañando? ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Él bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. 8 meses, murmuró. 8 meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 8 meses. Eso significaba que había empezado a verla poco después de que nos comprometiéramos. Mientras yo planeaba nuestra boda, eligiendo flores y probando pasteles,
Él estaba construyendo una relación con otra mujer. 8 meses, repetí, con voz hueca. Y durante todo ese tiempo, ¿qué era yo para ti? ¿Una idiota conveniente? ¿Una tapadera mientras decidías qué hacer con tu vida? No, no era así, dijo rápidamente, intentando acercarse otra vez. Te amo, Sofía, de verdad te amo, no te atrevas, grité, y esta vez sí dejé que las lágrimas cayeran. No te atrevas a decir que me amas. El amor no hace esto. El amor no miente. El amor no traiciona. Tú no sabes lo que es el amor, Rodrigo. Fue un error, dijo, su voz rompiéndose. Fue un terrible error. Ella apareció en mi vida en un momento de confusión. Yo estaba asustado por el compromiso, por todo lo que significaba casarnos. Y ella estaba ahí y yo. ¿Y tú qué? Lo interrumpí. Te acostaste con ella porque estabas asustado. Le dijiste que la amabas porque estabas confundido. No me vengas con excusas baratas, Rodrigo. Fuiste tú quien decidió traicionarme. Fuiste tú quien decidió que yo no era suficiente. Tú eres suficiente, dijo desesperado. Eres más que suficiente. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver conmigo, con mis propios problemas, con mis propias inseguridades. Tienes razón, dije, limpiándome las lágrimas. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es completamente tu responsabilidad, y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y había pánico en su voz. ¿Qué voy a hacer?, repetí, casi riéndome por lo absurdo de la pregunta. Voy a hacer lo que tú no tuviste las agallas de hacer. Voy a terminar esta relación. Se acabó, Rodrigo, se acabó todo. No, por favor, suplicó. Y ahora sí se acercó y me tomó de las manos. Por favor, dame otra oportunidad. Terminaré con ella hoy mismo. Nunca más volverá a pasar. Te lo juro por lo que más quieras. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos trabajar en esto. Lo miré a los ojos, esos ojos cafés que una vez me habían hecho sentir segura y amada, y ahora solo veía a un extraño. A alguien que había usado mi amor y mi confianza para su propio beneficio. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Rodrigo?, dije suavemente. Que yo te habría perdonado casi cualquier cosa, si me hubieras dicho que estabas confundido, que necesitabas tiempo, que tenías dudas sobre casarte. Yo lo habría entendido. Habríamos podido hablar, trabajar en ello juntos, pero elegiste mentirme, elegiste traicionarme, y eso no tiene perdón. Por favor, repitió apretando mis manos. No me dejes, te necesito. Me solté de su agarre con firmeza. No, Rodrigo, lo que tú necesitas es crecer. Necesitas aprender a ser honesto. Necesitas aprender a valorar a las personas que te aman. Y yo necesito aprender a amarme a mí misma lo suficiente como para no aceptar migajas de alguien que no me valora. Caminé hacia la mesa de la cocina y tomé el anillo de compromiso. Lo sostuve en mi mano por un momento, sintiendo su peso. Era tan liviano físicamente, pero representaba tanto peso emocional. 4 años de relación, meses de planeación de boda, un futuro que nunca existiría. Toma, le dije, extendiéndole el anillo. Ya no lo necesito. Rodrigo miró el anillo, pero no lo tomó. Sus manos colgaban a los lados de su cuerpo, derrotadas. No lo quiero, dijo con voz rota. Ese anillo es tuyo. Lo compré para ti.
Ya no significa nada, respondí. Solo es un pedazo de metal con una piedra. Ya no simboliza amor ni compromiso. Solo simboliza mentiras. Como él no lo tomaba, dejé el anillo sobre la mesa, con un sonido metálico que resonó en el silencio del departamento. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodrigo, y sonaba como un niño perdido. ¿Qué va a pasar con todo? ¿La boda? ¿Nuestras familias? ¿Todos los planes? Yo me encargaré de cancelar todo, dije. Le diré a mi familia la verdad. Tú puedes contarle a la tuya lo que quieras. Francamente, ya no es mi problema. ¿Les vas a decir por qué?, preguntó, y ahora había miedo en su voz. ¿Les vas a contar sobre tu infidelidad? Terminé la frase por él. Sí, Rodrigo, no voy a protegerte. No voy a inventar excusas para salvarte el pellejo. Si tu familia te pregunta, sabrán la verdad. Si mis amigos preguntan, sabrán la verdad. Ya no voy a ser cómplice de tus mentiras. Vi cómo se encogía con cada palabra. Parte de mí se sintió satisfecha viendo su dolor. Pero otra parte, una parte más profunda, solo sentía tristeza por lo que habíamos perdido, por lo que podríamos haber sido, si él hubiera elegido ser honesto. Hay algo más que necesito saber, dije sacando mi teléfono. Tu teléfono, quiero verlo. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó, poniéndose inmediatamente a la defensiva. Porque necesito saber toda la verdad, respondí con firmeza. Necesito saber quién es ella realmente, cuánto tiempo llevan, qué tan profunda es su relación. Necesito saber si hubo otras antes que ella. Necesito cerrar este capítulo completamente. Sofía, ya te dije todo lo que necesitas saber, intentó argumentar. No, Rodrigo, me dijiste lo que yo descubrí por mi cuenta. Ahora quiero ver todo lo demás que has estado ocultando. Dame tu teléfono. Extendí mi mano, esperando. Hubo un momento de silencio tenso. Podía ver cómo él debatía internamente qué hacer. Finalmente, con movimientos lentos, sacó su teléfono del bolsillo y me lo entregó. La contraseña es, empezó a decir, la fecha de nuestro primer beso. Lo sé, lo interrumpí. Qué ironía, ¿verdad? Usas la fecha de uno de los momentos más importantes de nuestra relación como contraseña mientras me engañas. Desbloqueé el teléfono y fui directamente a sus mensajes. Ahí estaba, una conversación con un contacto guardado, como Caro. Mi estómago se revolvió al ver el corazoncito rojo. Abrí la conversación y empecé a leer. Los mensajes eran nauseabundos. Palabras dulces, planes para verse. Fotos. Dios, las fotos. Fotos de ella, fotos de ellos juntos. Fotos íntimas que me hicieron querer vomitar. Seguí leyendo, retrocediendo en el tiempo, viendo cómo su relación había evolucionado de mensajes casuales a declaraciones de amor. Y entonces encontré algo que me dejó helada. Un mensaje de hace 5 meses. Carolina le había enviado una foto de una prueba de embarazo. La prueba era negativa, pero el mensaje decía, falsa alarma. Pensé que esta vez sí. Esta vez sí. Lo que significaba que había habido otras veces. Que habían tenido suficientes sustos como para que esto fuera algo recurrente entre ellos. ¿Estabas teniendo relaciones sin protección con ella?, pregunté, sintiendo cómo toda la sangre se me iba del rostro. Mientras seguías teniendo relaciones conmigo, Rodrigo se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Nosotros. Fue solo un par de veces, tartamudeó. Un par de veces. Mi voz subió de volumen otra vez. ¿Tienes idea del riesgo al que me pusiste? ¿Y si ella hubiera tenido algo? ¿Y si tú me hubieras contagiado algo? ¿Y si ella hubiera quedado embarazada? ¿Qué habrías hecho entonces, Rodrigo? Lo siento tanto, repetía como un mantra roto. No estaba pensando. No, definitivamente no estabas pensando, dije, sintiendo cómo la náusea aumentaba. Solo estaba siendo egoísta y estúpido. Seguí revisando el teléfono. Encontré fotos de ellos en restaurantes donde Rodrigo me había dicho que estaba en juntas de trabajo. Mensajes enviados a altas horas de la noche cuando me decía que estaba durmiendo, porque tenía que levantarse temprano. Planes de fin de semana que coincidían con los días que me decía que tenía que trabajar tiempo extra. Todo era mentira.
Todo había sido una mentira elaborada. Y entonces, al revisar su galería de fotos, encontré algo más. Fotos de nosotros. Fotos de nuestros viajes, de nuestras cenas, de momentos felices que habíamos compartido. Estaban ahí, mezcladas con las fotos de ella, nuestra vida y su mentira, coexistiendo en el mismo espacio digital. Pero lo que más me dolió fue encontrar una carpeta específica, una carpeta titulada Boda S. Abrí la carpeta y ahí estaban. Fotos de lugares para la ceremonia que habíamos visitado juntos. Capturas de pantalla de diseños de invitaciones. Fotos de vestidos de novia que yo le había enviado preguntándole su opinión. Él había guardado todo. Había estado planeando la boda conmigo mientras mantenía una relación con otra mujer. ¿Cómo era posible ser tan cínico? ¿Cómo podía alguien vivir con esa disonancia cognitiva? ¿Alguna vez tuviste intención real de casarte conmigo? Pregunté, sin levantar la vista del teléfono. ¿O solo estabas esperando encontrar el momento correcto para terminar conmigo, como le dijiste a ella? Sí quería casarme contigo, dijo, y su voz sonaba desesperada. Una parte de mí realmente quería, pero también estaba confundido. Estaba siendo un cobarde, lo interrumpí. Querías tener las dos cosas. Querías la seguridad y el amor que yo te daba, pero también querías la emoción y la novedad que ella representaba. Querías todo sin sacrificar nada, y no te importó a quién lastimaras en el proceso. Le devolví el teléfono. Ya había visto suficiente. Más que suficiente. Voy a hacerme pruebas médicas, dije con voz firme. ¿Y si encuentran algo que me hayas contagiado por tu irresponsabilidad? Juro por Dios que no solo tu familia va a enterarse. Todo el mundo va a saber qué clase de persona eres. Rodrigo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Se veía miserable, destrozado. Pero yo ya no sentía compasión por él. Esa compasión se había agotado. Una última cosa, dije, caminando hacia la puerta. Quiero que me devuelvas todo lo que te he regalado. Las fotos que tenemos juntos, las llaves de mi departamento, todo. No quiero que tengas nada mío. Sofía, por favor, empezó a decir. No, lo corté tajantemente. Ya no hay más, por favor. Ya no hay más súplicas ni promesas vacías. Esto se terminó. Tráeme mis cosas mañana a casa de Daniela. Ella te dará la dirección. Y después de eso, no quiero volver a verte nunca más. ¿Y si necesito hablar contigo? Si necesito. Su voz se quebró. No vas a necesitar nada de mí, respondí, abriendo la puerta. Ya no soy tu problema, Rodrigo. Ya no soy tu novia, tu prometida, ni tu responsabilidad. Ahora, soy solo alguien que alguna vez te amó y que cometió el error de confiar en ti. Salí del departamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras con pasos firmes, aunque mis piernas temblaban. Cuando llegué al vestíbulo,
Don Ramón me vio, y esta vez no dijo nada. Solo asintió con respeto, como si entendiera que algo importante acababa de terminar. Subí a mi carro y me quedé sentada ahí por un momento. Había hecho lo que tenía que hacer. Había confrontado a Rodrigo. Había visto toda la verdad. Había terminado la relación. Pero en lugar de sentirme aliviada, me sentía vacía. Como si alguien hubiera sacado todo de mi interior y solo hubiera dejado un hueco. Conduje a casa de Daniela. Cuando llegué, ella ya estaba esperándome en la puerta. Me vio bajar del carro y supo inmediatamente por mi expresión que había terminado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, abrazándome. «No lo sé», respondí honestamente. Vacía, enojada, triste, todo al mismo tiempo. «Es normal», me dijo, guiándome adentro. «Acabas de cerrar un capítulo importante de tu vida». Le conté todo lo que había pasado. Le mostré capturas de pantalla que había tomado del teléfono de Rodrigo antes de devolvérselo. Los mensajes con Carolina, las fotos, el susto del embarazo. Daniela escuchó todo con una mezcla de horror y rabia en su rostro. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. «No puedo creer que haya sido tan irresponsable. Tienes que hacerte esas pruebas cuanto antes, Sophie». «Lo sé, voy a pedir cita mañana mismo», dije. Esa noche, sentadas en su sala con una botella de vino que Daniela había abierto, empezamos a planear los siguientes pasos. Había que cancelar el salón para la boda, devolver los anticipos que se pudieran devolver, cancelar con el fotógrafo, la florería, el servicio de banquete. Era toda una logística que me abrumaba solo de pensar en ello. «Yo te puedo ayudar con algunas llamadas», ofreció Daniela. «No tienes que hacer todo sola». «Gracias, Dani. No sé qué haría sin ti», le dije, sintiendo cómo las lágrimas volvían a acumularse. «Hey, para eso están las amigas», me respondió apretando mi mano. «Vamos a superar esto juntas». Pero lo más difícil aún estaba por venir. Tenía que decirle a mi familia. Al día siguiente en la mañana, llamé a mi mamá y le pedí que reuniera a toda la familia en su casa. Le dije que era importante, que necesitaba hablar con todos. Podía escuchar la preocupación en su voz, pero no me hizo más preguntas. Llegué a la casa de mis padres alrededor de las 5 de la tarde. Estaban todos ahí. Mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas menores. Incluso mi abuela. Todos me miraron con caras de preocupación cuando entré. «¿Qué pasa, hija?», preguntó mi mamá, acercándose a mí. «Nos tenías muy preocupados». Me senté en el sofá de la sala. Todos se acomodaron alrededor mío, esperando. Respiré profundo, tratando de encontrar las palabras correctas. «La boda se canceló», dije finalmente sin rodeos. «Rodrigo y yo terminamos». Hubo un momento de silencio atónito. Luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» «¿Estás bien?». «Esperen, esperen», dijo mi papá, levantando la mano para silenciar a todos. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron?» «Porque me engañó», dije, y mi voz sonó más fuerte y firme de lo que esperaba. «Rodrigo me engañó durante 8 meses con otra mujer, y yo lo descubrí hace 2 días». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo las expresiones de mi familia cambiaban de confusión a shock, a ira. «¿Qué hizo qué?», preguntó mi papá, y su voz era peligrosamente baja. «Lo escuché con mis propios oídos, papá. Lo confronté. Vi los mensajes, las fotos, todo. No hay duda», expliqué. Mi mamá se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Mis hermanas me miraban con una mezcla de horror y compasión. Mi abuela, la más pragmática de todas, fue la primera en hablar. «Bien hecho, mija», dijo con voz firme. «Es mejor descubrirlo ahora que después de casarse. Ese hombre no te merecía». «Voy a matarlo», dijo mi papá, levantándose del sofá. «Voy a ir a su casa ahora mismo, y voy a...». «No, papá», lo interrumpí, tomándolo del brazo. «No vale la pena. Ya lo enfrenté. Ya terminé con él. Ahora solo necesito seguir adelante». «Pero nos mintió a todos», dijo mi mamá, limpiándose las lágrimas. «Vino a nuestra casa, compartió nuestra mesa, nos hizo creer que era un buen hombre. Y todo este tiempo». «Lo sé, mamá, lo sé», dije abrazándola. «Pero ya pasó, ya se acabó. Ahora necesito que me apoyen para cerrar este capítulo». Mi hermana mayor, Patricia, se sentó a mi lado y me abrazó. «Cuenta con nosotros para lo que necesites», me dijo.
Vamos a ayudarte a cancelar todo, a lidiar con lo que haga falta. ¿Y el dinero?, preguntó mi papá, siempre práctico. ¿Cuánto dinero perdimos en los anticipos? No sé exactamente todavía, admití, pero algunas cosas se pueden recuperar si cancelo con suficiente anticipación. No te preocupes por eso, dijo mi papá, aunque podía ver la tensión en su mandíbula. Sigue. Lo importante es que estás bien. El dinero se recupera. Pasé el resto de la tarde con mi familia, contándoles los detalles que se sentían cómoda compartiendo. Omití las partes más dolorosas, como el susto del embarazo o lo irresponsable que había sido Rodrigo con nuestra salud. Eso era demasiado vergonzoso para compartir incluso con ellos. Cuando finalmente me fui de la casa de mis padres, ya era de noche. Me sentía agotada emocionalmente, pero también sentía un poco de alivio, ya lo sabían. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que cargar con el secreto sola.